En las calles polvorientas de Villa Soldati, uno de los barrios más humildes de Buenos Aires, Carmen Oliveira luchaba día a día para llegar a fin de mes. Con 45 años, su rostro curtido por el trabajo duro y las preocupaciones constantes reflejaba una vida de sacrificios interminables. Vivía en una modesta casa de 2 habitaciones con su hija adolescente, Lucía, de 17 años, fruto de un amor fugaz que la había dejado sola y con el corazón roto. Aquella mañana de otoño, Carmen se despertó con un presentimiento extraño. El aire parecía cargado de una electricidad inusual, como si el destino estuviera a punto de dar un giro inesperado. Mientras preparaba el desayuno para Lucía antes de que se fuera al colegio, el timbre sonó de manera insistente, rompiendo la rutina habitual de su modesto hogar. Al abrir la puerta, Carmen se encontró cara a cara con un hombre trajeado, de aspecto formal y mirada seria. «¿Señora Carmen Oliveira?», preguntó con voz grave. Ella asintió, confundida y un poco alarmada. «Soy el abogado Ernesto Vidal. Tengo noticias importantes para usted. ¿Podemos hablar en privado?». Carmen, con el corazón latiendo aceleradamente, hizo pasar al abogado a la pequeña sala. Lucía, intrigada, observaba desde la puerta de su habitación. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó preocupada. «Nada, mi amor. Ve a la escuela, que se te hace tarde». «Yo me encargo de esto», respondió Carmen, intentando mantener la calma aunque por dentro sentía que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Una vez a solas con el abogado, Carmen escuchó las palabras que cambiarían su vida para siempre. «Señora Oliveira, me complace informarle que ha recibido una herencia. Una suma considerable de dinero y propiedades han sido dejadas a su nombre por un benefactor anónimo». Carmen sintió que el mundo se detenía. ¿Una herencia? ¿Para ella? Debía ser un error. Pero, ¿cómo es posible? «Yo no tengo familia adinerada, debe haber un error», balbuceó, incapaz de procesar la información que acababa de recibir. El abogado Vidal sonrió levemente, como si estuviera acostumbrado a este tipo de reacciones. «No hay error, señora Oliveira. Todo está en orden. El benefactor ha sido muy claro en sus instrucciones. Sin embargo, hay una condición para recibir la herencia. Debe mudarse a la mansión principal en Recoleta y vivir allí por al menos un año». Carmen no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Una mansión en Recoleta, uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires? ¿Quién podría haberle dejado semejante fortuna? Su mente era un torbellino de preguntas y emociones encontradas. «¿Y no puedo saber quién es el benefactor?», preguntó, aún aturdida por la noticia. «Me temo que esa información está sellada por el momento. Solo se revelará después de que usted cumpla con la condición de vivir en la mansión por un año», respondió el abogado con tono misterioso. Carmen se quedó en silencio, tratando de procesar toda la información. Su vida, que hasta hace unos minutos parecía tan predecible en su lucha diaria, ahora se abría ante ella como un libro en blanco, lleno de posibilidades inimaginables. Querido espectador, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y dar like para no perderte ningún detalle de este emocionante relato. Los días siguientes fueron un frenesí de preparativos. Carmen y Lucía empacaron sus escasas pertenencias y se despidieron de sus vecinos, quienes no podían ocultar su asombro ante la noticia. El contraste no podía ser mayor cuando llegaron a la imponente mansión en Recoleta. La casa era un palacio de 3 pisos, con jardines exuberantes y una piscina que parecía sacada de una revista de lujo. Lucía no cabía en sí de la emoción, corriendo de habitación en habitación, descubriendo cada rincón de su nuevo hogar. Carmen, por su parte, se sentía como una intrusa en un mundo que no le pertenecía. A medida que pasaban los días, Carmen comenzó a notar detalles extraños en la casa. Cuadros que parecían observarla, habitaciones cerradas con llave, y el constante sentimiento de que alguien las vigilaba. El personal de servicio, discreto y eficiente, parecía saber más de lo que decía. Una noche, mientras Carmen recorría los pasillos de la mansión, incapaz de dormir debido a la inquietud que la embargaba, escuchó un ruido proveniente de una habitación que siempre había estado cerrada. Con el corazón en la garganta, se acercó y, para su sorpresa,
la puerta cedió bajo su mano. Lo que encontró dentro la dejó sin aliento. Era un estudio privado, lleno de fotografías y recuerdos. Y allí, en el centro de la habitación, había un retrato enorme de un hombre que Carmen reconoció al instante. Alejandro Montero, el multimillonario empresario que había sido su primer amor, el padre de Lucía. Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Alejandro había muerto hacía 5 años en un accidente de avión. ¿Cómo era posible que fuera él quien les había dejado esta herencia? ¿Y por qué ahora? Mientras Carmen trataba de comprender lo que estaba sucediendo, una voz detrás de ella la sobresaltó. «Veo que has descubierto el secreto, Carmen». Era Dolores, el ama de llaves, una mujer mayor de aspecto severo que hasta ahora había sido distante y reservada. «¿Qué significa todo esto?», preguntó Carmen con voz temblorosa, sintiendo que estaba al borde de un abismo de revelaciones. Dolores suspiró profundamente antes de responder. «Alejandro nunca te olvidó, Carmen. Pasó años buscándote, pero cuando finalmente te encontró, ya era demasiado tarde. Estaba enfermo, muriendo. No quería perturbar tu vida, pero tampoco podía irse sin asegurarse de que tú y su hija estuvieran protegidas». Carmen se dejó caer en un sillón cercano, abrumada por las emociones que amenazaban con ahogarla. «Pero, ¿por qué el secreto? ¿Por qué no decírnoslo directamente?». Alejandro temía que rechazaras su ayuda si sabías que venía de él. Quería que tú y Lucía tuvieran la oportunidad de adaptarse a esta nueva vida sin la sombra de su ausencia. Además, había otros factores complicados. Las revelaciones no dejaban de llegar. Dolores le contó a Carmen cómo Alejandro había descubierto la existencia de Lucía poco antes de morir, y cómo había cambiado su testamento para asegurarse de que ambas estuvieran protegidas. Pero había más, mucho más que Carmen necesitaba saber. Querido espectador, si esta historia te está emocionando, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte el desenlace de esta increíble historia. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional para Carmen. Debatía consigo misma si debía contarle la verdad a Lucía. Por un lado, sentía que su hija tenía derecho a saber quién era su padre. Por otro, temía que la verdad pudiera lastimarla o cambiar la imagen que tenía de su vida. Mientras tanto, Lucía comenzaba a adaptarse a su nueva vida. Había empezado a asistir a un colegio privado de élite y hacía nuevos amigos. Carmen la observaba florecer, pero no podía evitar sentir una punzada de culpa cada vez que veía a su hija disfrutar de los lujos que ahora tenían. Una tarde, mientras Carmen revisaba los documentos que el abogado Vidal le había entregado, encontró una carta sellada con su nombre. Con manos temblorosas, la abrió y comenzó a leer. «Querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que has descubierto la verdad sobre la herencia. Sé que debes tener 1000 preguntas y probablemente también estés enojada conmigo. Tienes todo el derecho de estarlo. Nunca dejé de amarte, Carmen. El día que te fuiste de mi vida fue el peor de todos. Pasé años buscándote, arrepentido de no haber luchado más por nuestro amor. Cuando finalmente te encontré, descubrí que tenías una hija, nuestra hija. No puedo expresar la alegría y el dolor que sentí en ese momento. Alegría por saber que tenía una hija, y dolor por todos los años perdidos. Quise acercarme, contarte todo, pero el destino tenía otros planes. Me diagnosticaron una enfermedad terminal. No quería irrumpir en sus vidas solo para desaparecer nuevamente. Por eso decidí hacer las cosas de esta manera. Quiero que tú y Lucía tengan todas las oportunidades que yo no pude darles en vida. Pero hay algo más que debes saber, algo que complica aún más las cosas. Tengo otro hijo, Mateo, fruto de una relación posterior. Él no sabe de mi existencia, su madre nunca se lo dijo. Ahora tiene 22 años y vive en Córdoba. Parte de esta herencia también le pertenece a él. Sé que es mucho pedir, pero mi último deseo es que encuentres la manera de unir a nuestra familia. Lucía y Mateo merecen conocerse, saber que tienen un hermano. Confío en tu buen juicio para manejar esta situación. Sé que eres una mujer fuerte y maravillosa, Carmen. Confío en que sabrás manejar esta situación de la mejor manera posible.
Dale a Lucía y a Mateo todo el amor que yo no pude darles. Perdóname por mi cobardía, por no haber estado allí. Espero que algún día puedan entender mis razones. Con todo mi amor. Alejandro. Carmen lloró desconsoladamente mientras leía la carta una y otra vez. Todos los sentimientos que había enterrado durante años salieron a la superficie. El amor, el dolor, la rabia, la nostalgia. Y ahora, esta nueva revelación sobre otro hijo de Alejandro añadía una capa más de complejidad a la situación. Después de días de reflexión, Carmen tomó una decisión. Sentó a Lucía y con el corazón en la mano, le contó toda la verdad. Le habló de Alejandro, de su historia de amor, de cómo las circunstancias los habían separado, y de cómo él las había encontrado al final de su vida. Y finalmente, le habló de Mateo. Lucía escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos. Cuando Carmen terminó, la abrazó fuertemente. Mamá, no importa quién fue mi padre biológico. Tú eres mi familia. Siempre lo has sido y siempre lo serás. Pero, ¿tengo un hermano? La idea de tener un hermano era algo que Lucía necesitaba tiempo para procesar. Carmen le dio espacio, entendiendo que esta revelación cambiaba todo lo que Lucía creía saber sobre su familia. Mientras tanto, Carmen se enfrentaba a la tarea de localizar a Mateo. Con la ayuda del abogado Vidal, pronto tuvieron una dirección en Córdoba. Carmen decidió que lo mejor sería viajar allí y hablar con él en persona. El viaje a Córdoba fue tenso. Carmen no sabía cómo iba a reaccionar Mateo ante la noticia de que tenía un padre que nunca conoció y una hermana de cuya existencia no sabía nada. Cuando finalmente se encontró frente a la puerta de Mateo, sintió que el corazón le latía con tanta fuerza que temía que se le saliera del pecho. Mateo resultó ser un joven amable y curioso. Cuando Carmen le contó la verdad, pasó por una serie de emociones. Shock, incredulidad, enojo y finalmente, una cautelosa curiosidad. «¿Tengo una hermana?», preguntó, con una mezcla de miedo y esperanza en su voz. El proceso de integrar a Mateo en sus vidas no fue fácil. Hubo momentos de tensión, malentendidos y lágrimas. Pero también hubo risas, abrazos y la formación de nuevos lazos. Lucía y Mateo, aunque inicialmente cautelosos el uno con el otro, pronto descubrieron que tenían mucho en común. Querido espectador, si esta historia de familia y reconciliación te está conmoviendo, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte ningún detalle de este emotivo relato. A medida que pasaban los meses, Carmen, Lucía y Mateo comenzaron a formar una familia poco convencional pero llena de amor. Decidieron usar parte de la herencia para ayudar a familias necesitadas del barrio donde Carmen y Lucía solían vivir. Crearon una fundación en nombre de Alejandro para proporcionar becas a jóvenes de escasos recursos. Sin embargo, la vida tenía preparada una última sorpresa para ellos. Un año después de mudarse a la mansión, exactamente el día en que se cumplía el plazo establecido por el testamento, recibieron una visita inesperada. El timbre sonó y Carmen abrió la puerta para encontrarse cara a cara con un hombre de mediana edad, cuyo rostro le resultaba extrañamente familiar. «Hola, Carmen», dijo el hombre con voz temblorosa. «Soy Javier, el hermano gemelo de Alejandro». Carmen sintió que el mundo se detenía por segunda vez en su vida. ¿Alejandro tenía un hermano gemelo? ¿Cómo era posible que nunca lo hubiera mencionado? Javier les explicó que él y Alejandro habían estado distanciados durante años debido a conflictos familiares. Se había enterado de la existencia de Carmen, Lucía y Mateo poco después de la muerte de su hermano, pero había respetado su deseo de mantener el anonimato durante un año. «Alejandro me pidió que cuidara de ustedes, que me asegurara de que estuvieran bien», dijo Javier con lágrimas en los ojos. «He estado observándolos desde lejos, asegurándome de que se adaptaran a su nueva vida. Ahora que ha pasado el año, quería presentarme y ofrecerles mi apoyo, si me lo permiten». La aparición de Javier abrió un nuevo capítulo en sus vidas, lleno de posibilidades y conexiones familiares que nunca imaginaron tener. Carmen, Lucía y Mateo estaban atónitos ante esta nueva revelación. La presencia de Javier era como tener una parte de Alejandro de vuelta, y esto despertó una mezcla de emociones en todos ellos. Para Lucía y Mateo,
Javier representaba una oportunidad única de conocer más sobre el padre que nunca llegaron a conocer. A través de las historias de Javier, pudieron construir una imagen más completa de quién era Alejandro, sus sueños, sus luchas y su amor por ellos. Carmen, por su parte, se encontró reviviendo viejos sentimientos. Ver a Javier, tan parecido a Alejandro, trajo de vuelta recuerdos que creía olvidados. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que, a pesar del parecido físico, Javier era una persona completamente diferente, con su propia personalidad y carácter. Con el tiempo, Javier se convirtió en una parte importante de sus vidas. Compartió con ellos historias de la infancia de Alejandro, llenando los vacíos que quedaban en la historia familiar. Lucía y Mateo encontraron en su tío una conexión con el padre que nunca conocieron, y Carmen descubrió un amigo y confidente. La mansión que una vez les pareció fría y ajena se llenó de risas y nuevos recuerdos. Carmen, Lucía y Mateo organizaban cenas familiares, invitando a Javier y a sus antiguos vecinos del barrio, creando un puente entre sus dos mundos. Sin embargo, no todo era perfecto. A medida que se adaptaban a su nueva vida, surgieron nuevos desafíos. Lucía, ahora en un colegio de élite, enfrentaba la presión de encajar en un mundo muy diferente al que estaba acostumbrada. Mateo luchaba con sentimientos de culpa por disfrutar de una riqueza que sentía que no merecía. Y Carmen, a pesar de su felicidad por el bienestar de sus hijos, a menudo se sentía fuera de lugar en los círculos sociales de Recoleta. Querido espectador, si estos giros en la historia te tienen al borde de tu asiento, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte ni un solo detalle de este emocionante relato. Un día, mientras Carmen revisaba algunos documentos antiguos en el estudio de Alejandro, encontró algo que cambiaría todo nuevamente. Era un diario, escondido detrás de uno de los cuadros. Con manos temblorosas, lo abrió y comenzó a leer. El diario revelaba una verdad que Alejandro había llevado consigo hasta la tumba. Resulta que él no era el verdadero dueño de la fortuna que había heredado a su familia. El dinero provenía de un negocio turbio que su padre, el abuelo de Lucía y Mateo, había realizado años atrás. Alejandro había descubierto la verdad poco antes de morir y había estado luchando con la culpa y el dilema moral de qué hacer con ese dinero mal habido. Carmen se sintió abrumada por esta revelación. ¿Qué debía hacer? ¿Debería contarles a Lucía y Mateo? ¿Y qué pasaría con la fundación y todas las personas que dependían de ella? Después de muchas noches de insomnio y largas conversaciones con Javier, Carmen tomó una decisión. Reunió a toda la familia, incluyendo a Lucía, Mateo y Javier, y les contó la verdad sobre el origen del dinero. La noticia cayó como una bomba. Lucía y Mateo se sintieron traicionados, no solo por Alejandro, sino también por Carmen por haberles ocultado la verdad, aunque fuera por poco tiempo. Javier, por su parte, no parecía sorprendido, lo que levantó sospechas en Carmen. ¿Tú lo sabías?, le preguntó Carmen a Javier, con una mezcla de incredulidad y enojo en su voz. Javier bajó la mirada, incapaz de enfrentar los ojos acusadores de su familia. Sí, lo sabía, admitió finalmente. Alejandro me lo contó en su lecho de muerte. Me pidió que los protegiera, que me asegurara de que el dinero fuera usado para hacer el bien y compensar el daño que nuestro padre había causado. Esta revelación provocó una grieta en la recién formada familia. Lucía y Mateo se sentían traicionados por todos los adultos en su vida. Carmen se debatía entre el enojo hacia Javier por haberle ocultado la verdad y la comprensión de por qué lo había hecho. Los días siguientes fueron tensos en la mansión. Cada uno lidiaba con la verdad a su manera. Lucía se volcó en sus estudios, determinada a forjar su propio camino lejos de la sombra de esta herencia manchada. Mateo consideraba seriamente renunciar a su parte de la herencia y volver a su vida en Córdoba. Carmen se sumió en la culpa, cuestionando cada decisión que había tomado desde que recibió la herencia. Fue en medio de este caos emocional que Carmen tuvo una epifanía. Reunió a toda la familia una vez más. Sé que todos estamos heridos y confundidos, comenzó. Pero creo que tenemos una oportunidad única aquí. Podemos usar este dinero, que provino de algo malo, para hacer algo bueno. Podemos honrar la memoria de Alejandro no ocultando la verdad,
sino enfrentándola y usándola para hacer una diferencia real en el mundo. Su propuesta era audaz: revelar públicamente el origen del dinero, devolver lo que pudieran a quienes habían sido perjudicados por los negocios turbios del pasado, y usar el resto para expandir la fundación, centrándose especialmente en ayudar a víctimas de fraudes y estafas financieras. La propuesta de Carmen fue recibida con un silencio inicial. Lucía fue la primera en hablar. «Será difícil», dijo. «La gente nos juzgará por algo que no hicimos. Pero creo que es lo correcto». Mateo asintió, añadiendo: «Tal vez esto sea exactamente lo que necesitamos para redimir el nombre de la familia y hacer algo verdaderamente significativo». Javier, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Carmen. «Alejandro estaría orgulloso de ti, de todos ustedes. Esta es la manera perfecta de honrar su memoria y corregir los errores del pasado». Así comenzó una nueva etapa en la vida de la familia Montero. La decisión de hacer pública la verdad sobre el origen de su fortuna causó un escándalo mediático inicial. Los titulares de los periódicos gritaban sobre la fortuna manchada de los Montero y los programas de televisión debatían sobre la moralidad de sus acciones. Sin embargo, a medida que se conocían los detalles de su plan para reparar el daño y usar el dinero para el bien común, la opinión pública comenzó a cambiar. Muchos admiraron la valentía de la familia al enfrentar la verdad y su compromiso con la justicia. La Fundación Montero se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Trabajando incansablemente, lograron localizar a muchas de las víctimas de los negocios fraudulentos del pasado y les ofrecieron compensación. Además, ampliaron sus programas para incluir ayuda legal y financiera a víctimas de estafas, así como educación sobre finanzas éticas y responsabilidad corporativa. Lucía, inspirada por esta experiencia, decidió estudiar Derecho con un enfoque en justicia económica. Su pasión y determinación la llevaron a convertirse en una abogada respetada, dedicada a luchar contra la corrupción corporativa. Mateo, por su parte, utilizó sus habilidades como ingeniero para desarrollar tecnología que ayudara a detectar y prevenir fraudes financieros. Su trabajo se convirtió en una parte fundamental de la misión de la Fundación. Carmen se encontró liderando la Fundación, trabajando incansablemente para asegurarse de que cada centavo se usara de manera ética y efectiva. Su historia de superación y redención la convirtió en una oradora solicitada en conferencias sobre ética empresarial y responsabilidad social. Javier, buscando su propia redención, se dedicó a investigar otros casos de fortunas construidas sobre negocios turbios, ayudando a otras familias a enfrentar la verdad y hacer lo correcto. Querido espectador, si esta historia de redención y justicia te conmueve, no olvides darle like y suscribirte al canal para más historias inspiradoras como esta. A medida que pasaban los años, la familia Montero se convirtió en un símbolo de integridad y cambio positivo. Su historia inspiró a otros a examinar sus propias fortunas y a considerar el impacto ético de sus acciones. Sin embargo, no todo era color de rosa. La familia enfrentó amenazas y críticas de aquellos que se sentían amenazados por sus acciones. Hubo intentos de desacreditar su trabajo e incluso amenazas a su seguridad. Pero se mantuvieron unidos, apoyándose mutuamente a través de cada desafío. Una noche, 5 años después de haber hecho pública la verdad, la familia se reunió para cenar en la mansión. Mientras compartían historias y risas, Carmen no pudo evitar reflexionar sobre el increíble viaje que habían emprendido. «Nunca imaginé que mi vida tomaría este rumbo», dijo, mirando a sus hijos y a Javier con amor. «Cuando recibí esa herencia, pensé que era el final de nuestras luchas. Pero resultó ser solo el comienzo de un viaje mucho más importante». Lucía tomó la mano de su madre. «Nos enseñaste que el dinero no lo es todo, mamá. Nos mostraste que la integridad y hacer lo correcto son mucho más valiosos que cualquier fortuna». Mateo asintió, añadiendo: «Y nos diste una familia. No solo a Lucía y a mí como hermanos, sino a todos nosotros, incluyendo a los miles de personas que hemos ayudado a través de la Fundación». Javier levantó su copa para un brindis. Por Alejandro, que a pesar de sus errores, nos dio la oportunidad de hacer algo extraordinario. Y por Carmen, cuya fuerza y coraje nos guiaron a través de esta tormenta. Mientras brindaban,
Carmen sintió una presencia cálida a su lado. Por un instante, creyó ver la silueta de Alejandro sonriéndole. Fue solo un parpadeo, pero le dejó una sensación de paz y cierre. Esa noche, antes de dormir, Carmen escribió en su diario: la vida es un viaje lleno de giros inesperados. Hace unos años, jamás hubiera imaginado estar donde estoy hoy. He aprendido que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en el impacto positivo que podemos tener en las vidas de los demás. Hemos tomado una herencia manchada y la hemos transformado en una fuerza para el bien. Alejandro, donde quiera que estés, espero que estés orgulloso. Hemos cometido errores, pero estamos trabajando cada día para corregirlos. Tu legado no es la fortuna que nos dejaste, sino la oportunidad de hacer una diferencia real en el mundo. A Lucía y Mateo, mis valientes hijos, gracias por su fortaleza y su integridad. Han enfrentado la verdad con coraje y han elegido el camino difícil pero correcto. Y a Javier, gracias por ser el puente que nos unió, por tu apoyo inquebrantable y tu dedicación a nuestra causa. El camino por delante no será fácil, pero estoy lista para enfrentar cualquier desafío. Porque ahora sé que con amor, honestidad y determinación, podemos superar cualquier obstáculo y dejar un legado del que podamos estar verdaderamente orgullosos. Carmen cerró su diario con una sonrisa. El futuro, una vez incierto y temido, ahora se extendía ante ella lleno de promesas y posibilidades. La herencia de Alejandro había sido mucho más que dinero. Había sido una segunda oportunidad, un nuevo comienzo, y el catalizador de un cambio que iba mucho más allá de ella y su familia inmediata. A la mañana siguiente, Carmen se despertó con una nueva energía. Mientras preparaba el desayuno, como lo había hecho tantas veces en su antigua vida, reflexionó sobre cómo las cosas más simples ahora tenían un nuevo significado. Cada taza de café, cada conversación con sus hijos, cada decisión tomada en la fundación, todo estaba impregnado de un propósito mayor. Lucía entró en la cocina, con los ojos brillantes de entusiasmo. Mamá, tuve una idea anoche. ¿Qué te parece si ampliamos la fundación para incluir programas de educación financiera en las escuelas? Podríamos enseñar a los niños sobre ética financiera desde pequeños. Carmen sonrió, orgullosa de la pasión de su hija. Es una idea maravillosa, mi amor. ¿Por qué no la discutimos con Mateo y Javier en la reunión de hoy? Mateo llegó poco después, con su laptop bajo el brazo. He estado trabajando en un nuevo algoritmo, anunció. Creo que podría ayudarnos a identificar patrones de fraude financiero con mayor precisión. Javier fue el último en unirse a ellos, trayendo consigo el periódico del día. Miren esto, dijo, extendiendo el diario sobre la mesa. En la primera plana había un artículo sobre cómo el trabajo de la Fundación Montero estaba inspirando a otras familias adineradas a examinar el origen de sus fortunas y a tomar medidas para corregir injusticias pasadas. Estamos haciendo una diferencia real, dijo Carmen, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. Pero aún queda mucho por hacer. Querido espectador, si esta historia de transformación y propósito te inspira, no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido que te hará reflexionar sobre el poder del cambio positivo. A medida que el día avanzaba, Carmen se encontró reflexionando sobre el contraste entre su vida actual y la que llevaba hace apenas unos años. La lucha diaria por sobrevivir había sido reemplazada por la lucha por hacer del mundo un lugar mejor. Cada desafío, cada obstáculo, ahora tenía un propósito mayor. Esa tarde, mientras Carmen caminaba por los pasillos de la fundación, se detuvo frente a una pared llena de fotografías. Eran imágenes de las personas cuyas vidas habían cambiado gracias a su trabajo. Familias reunificadas, estudiantes graduándose, pequeños empresarios abriendo sus negocios. Cada rostro sonriente era un recordatorio del poder de la segunda oportunidad. De repente, Carmen notó algo que no había visto antes. En una esquina de la pared había una fotografía antigua, descolorida por el tiempo. Era una imagen de Alejandro, joven y sonriente, sosteniendo a un bebé en sus brazos. Con un sobresalto, Carmen se dio cuenta de que el bebé era Mateo. Con manos temblorosas, Carmen tomó la fotografía. ¿Cómo había llegado allí? ¿Y por qué no la había visto antes? Mientras examinaba la imagen,
Notó algo escrito en el reverso. Para mi hijo Mateo. Que algún día puedas perdonar mis errores y continuar el legado de hacer el bien. Con amor, tu padre, Alejandro. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Carmen. Esta fotografía era la prueba de que, incluso en sus momentos más oscuros, Alejandro había amado a su hijo y había esperado un futuro mejor para él. Carmen llamó a Mateo y le mostró la fotografía. El joven se quedó sin palabras, tocando la imagen de su padre con reverencia. Nunca pensé que tendría algo así, dijo finalmente, con voz quebrada por la emoción. Ese pequeño descubrimiento se convirtió en un momento de sanación para toda la familia. Confirmó que, a pesar de sus errores, Alejandro había amado a sus hijos y había deseado lo mejor para ellos. Este conocimiento fortaleció aún más la determinación de la familia de honrar su memoria haciendo el bien. A medida que el sol se ponía sobre Buenos Aires, Carmen reunió a su familia en el jardín de la mansión. Mientras compartían historias y risas, sintió una profunda gratitud por el camino que habían recorrido juntos. Hemos pasado por mucho, dijo Carmen, mirando a cada uno de ellos. Hemos enfrentado verdades dolorosas, hemos cometido errores, hemos luchado contra la adversidad. Pero a través de todo esto, hemos crecido no solo como individuos, sino como familia. Lucía asintió, agregando, y hemos aprendido que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el impacto positivo que podemos tener en las vidas de los demás. Mateo, sosteniendo la fotografía de su padre, dijo suavemente, hemos transformado una herencia manchada en algo hermoso. Creo que papá estaría orgulloso. Javier levantó su copa. Por la familia Montero, brindó. Que sigamos creciendo, aprendiendo y haciendo del mundo un lugar mejor, un día a la vez. Mientras el cielo se llenaba de estrellas, Carmen miró a su alrededor y sintió una paz profunda. Su vida, una vez definida por la lucha y la escasez, ahora estaba llena de propósito y amor. La herencia de Alejandro había sido el catalizador de un cambio extraordinario, no solo en sus vidas, sino en las vidas de miles de personas. Esa noche, antes de dormir, Carmen escribió una última entrada en su diario. La vida es un viaje impredecible. Nos lleva por caminos que nunca imaginamos, nos enfrenta a desafíos que creemos imposibles de superar. Pero es en esos momentos de prueba donde descubrimos nuestra verdadera fuerza. Hemos tomado una herencia manchada y la hemos transformado en una fuerza para el bien. Hemos enfrentado la verdad, por dolorosa que fuera, y hemos elegido el camino difícil pero correcto. A Lucía y Mateo, mis valientes hijos, gracias por su fortaleza y su integridad. Han enfrentado la verdad con coraje y han elegido usar sus talentos para hacer del mundo un lugar mejor. A Javier, gracias por ser el puente que nos unió, por tu apoyo inquebrantable y tu dedicación a nuestra causa. Y a Alejandro, donde quiera que estés, gracias por esta segunda oportunidad. Hemos tomado tu legado y lo hemos transformado en algo hermoso. El camino por delante no será fácil. Habrá más desafíos, más obstáculos que superar. Pero estamos listos. Porque ahora sabemos que con amor, honestidad y determinación, podemos superar cualquier adversidad y dejar un legado del que podamos estar verdaderamente orgullosos. Este no es el final de nuestra historia. Es solo el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo lleno de esperanza, de propósito y de la promesa de un futuro mejor para todos. Carmen cerró su diario y apagó la luz. En la oscuridad de su habitación, sintió una paz profunda. Su vida, una vez marcada por la lucha y la incertidumbre, ahora estaba llena de amor, propósito y la dulce anticipación de lo que el mañana podría traer. Y así, en una mansión que una vez pareció un sueño imposible, una mujer que había conocido la pobreza y la riqueza, el amor y la pérdida, se quedó dormida con una sonrisa en los labios. Su historia, llena de giros inesperados y revelaciones sorprendentes, era un testimonio del poder del amor, la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de la vida para sorprendernos cuando menos lo esperamos. El legado inesperado de Alejandro Montero había sido mucho más que dinero y propiedades. Había sido la semilla de una transformación profunda, no solo en la vida de Carmen y sus hijos, sino en las vidas de miles de personas tocadas por su trabajo. Y mientras Buenos Aires dormía,
La historia de la familia Montero continuaba inspirando a otros a examinar sus propias vidas, a enfrentar verdades incómodas y a luchar por un mundo más justo y compasivo. Fin.